Pamela tiene que grabar. Ah, ya. No, decía muchas gracias, Elizabeth, por la presentación y por la invitación. Yo feliz de venir a conversar con ustedes. Así que díganme. Bueno, empezamos un poco, no sé si usted prefiere hacer un poco un resumen de lo que ha pasado en nuestro país, de las circunstancias en que hemos llegado hasta este punto, o prefiere que le vayamos haciendo preguntas directamente. Por mí, yo preferiría las preguntas, porque creo que eso llega más directamente a lo que les interesa a ustedes mismos, más que una exposición inicial, pero como ustedes prefieran. Si prefieren, yo puedo hacer una exposición breve inicial y después preguntas. Yo le voy a hacer la primera pregunta, que yo creo que va a ser parte de la exposición inicial. Bueno. Va a dar el pie. En la mayoría de sus exposiciones anteriores ha señalado que las causas que nos han llevado a la situación de hoy son el abuso y el rechazo a la clase política. ¿Nos podría explicar esto? Efectivamente, esa es la introducción que yo haría, así que estamos muy bien. Eso que tú dices, José, ¿no? Sí, José. Yo creo, son los dos temas centrales que caracterizaron a lo que ahora se llama el estallido del 18 de octubre y la marcha más grande del 25 de octubre, ¿no? Yo creo que todos los que estuvimos presentes o que estábamos ahí, nos dimos cuenta de que había dos cosas. Uno era un rechazo ciudadano, una exasperación de la gente con el abuso que está en todas partes, y la otra era un rechazo a la clase política, a la política institucional en general. Eso yo lo tomo como una observación, ¿no? O sea, eso es lo que yo vi. No sé si coincidirá con lo que ustedes vieron, pero yo creo que a mi juicio era bastante claro. Y entonces la pregunta tiene que ser, ¿qué tienen que ver estas dos cosas? ¿Por qué estos dos temas? ¿Cómo se juntan? Y lo que yo creo es que se juntan en la Constitución. Es decir, la Constitución muestra por qué estos dos problemas, recuérdense, la queja frente a un abuso que parece que está en todas partes y la impugnación, crítica, deslegitimación de la clase política y la política institucional. Esas dos cosas se juntan en la Constitución. Y eso yo creo que nos explica por qué estamos en el problema en que estamos. Y eso entonces me gustaría explicarlo. Primero, uno tiene que decir qué hace la Constitución. O sea, ¿qué importa la Constitución? ¿Por qué la Constitución le interesa a alguien? Y yo ahí lo que diría es que la Constitución hace lo que dice su título, tal cual. Se llama Constitución Política de la República porque constituye la política de la República. Es decir, la Constitución es una decisión sobre cómo es la política. Qué órganos la tienen, de dónde viene el poder, cómo se adquiere, cómo se pierde, cuáles son los procedimientos para ejercerlo, los límites, los fines, todo eso está en la Constitución. Y la Constitución, creo yo, la Constitución bajo la cual hoy día vivimos, creó una política pensada para que no pudiera tomar decisiones transformadoras. Y de ese modo, la Constitución protege el modelo de la dictadura. Porque el problema que tenía la dictadura cuando dictaron la Constitución era, ellos tenían muy presente lo que estaba pasando en ese mismo momento, segunda mitad de los años 70, en España. En España, fíjense ustedes, había habido una dictadura que había durado por 40 años, que se jactaba de haber dejado todo atado y bien atado, porque la frase viene de allá. Y sin embargo, 2 años después de la muerte del dictador, había habido algo parecido a una asamblea constituyente, una nueva constitución, y de todo ese andamiaje institucional que había dejado el franquismo atado y bien atado, no quedó nada. Y la pregunta para la dictadura en Chile era, ¿cómo evitar que en Chile pase lo mismo que en España? ¿Cómo asegurarnos que cuando se acabe la dictadura, el modelo que estamos creando va a subsistir? Y la respuesta fue, vamos a asegurarlo por la vía de darle nosotros, la dictadura, una constitución a la democracia. De que nosotros vamos a decidir cómo va a ser el poder de la democracia. Y ese poder va a ser un poder débil, que no va a poder tomar ninguna decisión transformadora. Y como no va a poder tomar ninguna decisión transformadora, no va a poder transformar el modelo de la dictadura. Y eso es, creo yo, lo que caracteriza a la forma política, a la política de los últimos 30 años. Es una política que no puede transformar. Y entonces, en la medida en que surge de la sociedad una demanda de transformación,
Y es cosa de que miremos los últimos 15 años, ¿no? El 2006 irrumpe el movimiento secundario llamado Pingüino, ¿no? Demandando una transformación en la educación escolar. El 2011, ojo, antes del movimiento estudiantil del 2011, enormes protestas contra Hidroaicén, ¿se acuerdan? Y después el movimiento estudiantil universitario, demandando educación pública, gratuita y de calidad. Unos años después, el movimiento No Más AFP, el 2016-17. El año 2018, el movimiento feminista. Entonces, van surgiendo cada vez con más fuerza movimientos que demandan una transformación y que se enfrentan o que se encuentran con que la política es incapaz de transformar. Y entonces, en ese caso, yo creo que los ciudadanos y las ciudadanas se preguntan a sí mismos si la política no está atenta a las demandas que surgen de la sociedad para realizarlas. Entonces, ¿a qué sí está atenta? ¿Qué sí la mueve? Y yo creo que mirando las cosas como pasan, la respuesta que se dan los ciudadanos es bastante clara. Porque ellos observan que cuando las cuestiones son las que les interesan al poder económico, ahí sí la política reacciona rápidamente, ¿no? Entonces, cuando hay que hacer reformas, por ejemplo, para que Chile entre a la OECD, esas reformas se hacen rápido. Y se hicieron, de hecho. Entonces los ciudadanos yo creo que se responden, dicen, está claro, la política no está atenta a lo que surge de la sociedad, porque lo que realmente le interesa a la política es lo que le interesa al poder económico. Y entonces la política y el poder económico están del mismo lado. De hecho, yo creo, ojo, no lo digo yo, esto es mi manera de entender lo que está pasando alrededor mío, ¿no? Yo creo que los ciudadanos dicen algo más duro que la política y el poder económico están del mismo lado. Yo creo que los ciudadanos dicen la política está coludida con el poder económico en perjuicio del ciudadano. ¿Y cuál es el resultado que sufre el ciudadano? O sea, ¿qué consecuencias se sigue para el ciudadano de eso? Abuso. El abuso es la consecuencia de que la política está coludida con el poder económico. Y entonces hay abuso en los bancos, hay abuso en las farmacias, hay abuso en la AFP, hay abuso en el retail. El abuso está en todas partes. ¿Por qué? Porque lo que podría protegernos del abuso, que es la política, en realidad no está del lado nuestro de los ciudadanos, está del lado del poder económico. Y entonces, por eso, fíjense ustedes, eso creo yo explica los dos temas del 18. Por un lado, el abuso, que está en todas partes, y por otro lado, la crítica a la política institucional, que es vista como la razón por la cual el abuso está en todas partes. Es culpa de ellos. La política institucional no es parte de la solución, es parte del problema. Y por eso lo que necesitamos es una política distinta. Y una política distinta es una nueva constitución, porque la constitución es el conjunto de decisiones fundamentales sobre la política. Y necesitamos una política distinta, que sea una política que pueda enfrentarse al poder económico para defender a los ciudadanos. Yo creo que pocas cosas han sido más claras en su significación que el hecho de que cientos de miles de personas marcharon contra las AFP, ojo, en las calles de Chile, y ojo, lo hicieron bajo un gobierno socialista. No lo hicieron bajo un gobierno de derecha, lo hicieron bajo un gobierno socialista. Y a pesar de eso, las AFP no se enteraron. La política no tomó ninguna decisión que perjudicaba a las AFP. Entonces yo creo que ahí surge la pregunta a los ciudadanos. Si está tan claro que nosotros demandamos un cambio respecto a la AFP y la política no lo hace, está claro que la política no está para representarnos a nosotros. Está para servir los intereses de la AFP. Y eso yo creo que ha producido un grado de deslegitimación institucional que tiene una profundidad que yo dificulto que sea comparable a alguna otra época. No sé, yo no conozco todo el detalle de los últimos 200 años de vida o 210 años de vida, así que a lo mejor puede haber alguna cosa, pero en general yo creo que no hay comparación al grado de deslegitimación institucional que hoy día existe. Y eso, creo yo, es muy grave. Y no tenemos por qué aceptar que es la condición normal, que lo normal es vivir bajo instituciones políticas deslegitimadas. No, yo creo que necesitamos tener una política legitimada. Y una política legitimada es una política que haga que en la experiencia de las personas ellas puedan vivir en su experiencia que el principio democrático, que el poder político viene del pueblo. Porque yo creo que esa idea, el poder político viene del pueblo, yo creo que hoy día no significa nada en la experiencia de las personas. Es una pura teoría.
Son solo palabras, son cosas que los abogados dicen. Yo como profesor de Derecho tengo que enseñarle a mis estudiantes que según la ley, según el Código Civil, la ley es la declaración de la voluntad soberana y que la voluntad soberana es la voluntad del pueblo y que entonces la ley es la voluntad del pueblo. O sea que cuando la Cámara de Diputados decide una ley, es el pueblo el que está hablando. Y todo eso, por supuesto, mis estudiantes lo repiten para aprobar el curso. Pero yo creo que nadie se lo cree. Porque eso no tiene ninguna realidad. Y la consecuencia de que no tenga ninguna realidad, por supuesto, es que las instituciones políticas entonces parecen instituciones abusivas, que no representan, que son ilegítimas, porque de esto depende la legitimidad de las instituciones. Y yo creo que para un país como Chile tener una política deslegitimada a este nivel es bien grave. De hecho, eso, lo grave que es tener una institucionalidad deslegitimada, lo vio incluso el ministro Mañalich. No sé si ustedes se acuerdan, cuando él dijo: elaborar una estrategia sanitaria en un contexto de total desconfianza hacia las instituciones es mucho más difícil. Y claro que es mucho más difícil. Porque eso quiere decir, porque que la gente desconfíe, quiere decir que cuando dicen algo, que tiene que haber cuarentena o no tiene que haber cuarentena, todos nosotros estamos pensando cuál es la otra significación, cuál es el interés que se está sirviendo. Nadie se cree que lo que se está diciendo es lo que el que habla cree que es lo mejor para Chile. Eso es deslegitimación, eso es desconfianza. Y eso es lo que yo creo que no tenemos por qué acostumbrarnos a que es nuestra condición natural. Y yo espero que la nueva Constitución logre crear una política, no una política idílica, no una solución inmediata de todos los problemas, pero sí una solución de un problema. Una solución del problema que tenemos con una política totalmente deslegitimada. Y que entonces empiece a crear una política que pueda hacerse cargo de las otras cosas, del problema de las pensiones, del problema de la salud, del problema de la educación, del problema de la demanda de reconocimiento del pueblo mapuche, del problema de la refundación de carabineros. Ven ustedes, todos estos problemas que se han ido acumulando porque tenemos una política que no puede transformar. Yo creo que de eso se trata la nueva Constitución. Ya. Usted acaba de decir, y me voy a agarrar de ahí, que el poder político viene del pueblo, ¿cierto? Entonces podemos decir que de alguna forma el que el pueblo haya de alguna forma presionado para que se pueda llegar a este plebiscito y hacer una nueva constitución, nos convierte también de alguna manera en actores políticos, en que estamos haciendo política, ¿verdad? Exacto. Ejerciendo nuestro derecho a retomar el camino correcto, si lo queremos decir de alguna manera, o por lo menos decir este camino no me gusta y quiero cambiarlo, pero también ejerciendo nuestra propia obligación, que a veces es lo que no hacemos, de decir y tomar la situación a cargo. ¿Es así? ¿Es un poco eso? Sí, totalmente. Yo creo que la situación en la cual estamos hoy día es consecuencia de que el 18 de octubre, o sea, el 18 de octubre, yo digo el 18, pero en realidad el 18, el 25, todo ese, lo que pasó ahí, ¿no? El 18 de octubre yo creo que irrumpió el pueblo y desahució la Constitución del 80. O sea, dijo no más esta Constitución. Y claro, hoy día la Constitución sigue rigiendo jurídicamente, pero yo creo que está muerta. Y eso se nota, está muerta porque el pueblo decidió que ya no más. Y vean ustedes, yo creo que, ¿saben qué se nota? Una de las cosas en que se nota que la Constitución está muerta, yo no sé si ustedes han visto La Franja, que no está muy buena, pero algo sirve. Si la han visto, y si no la han visto, echen una mirada de repente, vean La Franja del Rechazo. Cuando ustedes ven La Franja del Rechazo, ustedes se enteran de un montón de razones para rechazar. Unos dicen vamos a rechazar por la violencia, otros dicen vamos a rechazar por la incertidumbre, otros dicen vamos a rechazar porque es muy caro, esa es la razón más tonta a mi juicio. Otros dicen vamos a rechazar para reformar, esa razón es un insulto a los que vemos, ¿no? Porque todos sabemos quiénes son los que dicen eso, pero no importa. El punto no es ese, no es si ustedes les convencen cada una de esas razones. Lo que me interesa a mí que ustedes noten es cuál es la razón que no dan. Es la razón que no aparece en la franja del rechazo para rechazar. Nadie dice, yo voto rechazo porque la Constitución que tenemos es buena para Chile. Es decir, nadie defiende la Constitución. ¿Por qué? Yo creo que hay mucha gente que les gustaría, algunas de esas personas les gustaría que la Constitución siguiera. O sea, yo creo que les gustaría defenderla. Pero ellos mismos se dan cuenta de que si salen haciendo una campaña defendiendo la Constitución, van a estar perdidos. ¿Por qué? Porque la Constitución ahora es
indefendible. Y ojo, no estoy diciendo yo que sea indefendible, lo están diciendo ellos al hacer una campaña para rechazar que no defiende la Constitución. Y yo creo que la Constitución es indefendible porque fue desahuciada por el pueblo el 18 de octubre. Entonces sí, yo creo que una de las cosas que irrumpió el 18 de octubre también fue la idea de que nosotros somos actores políticos. De que cómo sea Chile en el futuro depende de nosotros. Esa idea yo creo que había desaparecido de la experiencia antes del 18 de octubre. Nosotros, por ejemplo, habíamos aprendido de que daba lo mismo cuántas personas marcháramos contra la AFP, que en Chile haya o no AFP no depende en absoluto de nosotros los ciudadanos. Que nosotros podemos pensar lo que queramos de la AFP, pero que da lo mismo. Eso es lo que aprendimos con las marchas anti-FP. Pero yo creo que el 18 de octubre ahí irrumpió la idea de que cómo Chile sea en el futuro sí depende de nosotros. Y eso yo creo que se va a manifestar el 25 de octubre. Yo creo que ese plebiscito va a ser un plebiscito en que va a tener una gran participación porque yo creo que la gente quiere participar de una decisión que importa de verdad. Y eso es lo que se hizo posible después del 18 de octubre. Aquí hay una pregunta que nos hace Sergio Villagrán. ¿Cuál es el rol que usted le ve a los partidos políticos y cuáles a su juicio deberían ser los cambios al sistema de los partidos políticos para que estos mejoren su credibilidad? ¿Y cuáles son los riesgos al proceso constituyente que usted ve? A ver, vale. Son todas preguntas importantes esas. Yo creo que una de las manifestaciones de la crisis de legitimidad, que yo les digo que yo creo que se viene desarrollando desde el 2006, desde el movimiento pingüino en adelante, o sea, son 15 años. Y es cosa de saber qué es lo que pasa cuando uno se demora 15 años en enfrentar una enfermedad que uno tiene. Es mucho más difícil, es mucho más grave, se ha desarrollado mucho más, ha afectado muchas más cosas, ¿no? Entonces yo creo que hoy día uno de los principales afectados por la crisis son los partidos políticos, que yo creo que hoy día no pueden cumplir la función que tienen que cumplir. Porque los partidos existen para ser vehículos de participación ciudadana, ¿no? Los ciudadanos participan en la política a través de partidos, juntándose con otras personas que creen más o menos lo mismo, y etc. Entonces, para aquellos de ustedes que recuerden las luchas o la situación en la dictadura, ¿no? Yo tenía tiernos 19 años para el plebiscito del 88, pero aunque yo no soy experto en medir edades, veo que hay algunos que también votaron. Bueno, en esa época, nadie habría dicho, en el año 89, 90, nadie habría dicho que si los partidos políticos participaban en una elección, eso excluía la participación de los ciudadanos. Era al contrario. Los partidos políticos necesitan poder constituirse y poder existir y poder participar porque los ciudadanos tienen derecho a participar. Eso eran los 90. Hoy día la cosa es totalmente distinta. Hoy día, si participan los partidos políticos, los que quedan afuera son los ciudadanos. Y eso yo creo que muestra la gravedad de nuestra situación. ¿Qué se puede hacer para salvar a los partidos políticos? Porque yo creo que es importante que haya instituciones que permitan la participación colectiva de los individuos, de los ciudadanos. Esos son los partidos políticos. Pero los partidos políticos que hoy día existen no sirven para eso. Eso yo creo que es clarísimo. Y entonces tenemos un problema. Porque ¿cómo participa la gente colectivamente? Ese problema hoy día aparece, por ejemplo, en cómo van a llegar los independientes a la convención. ¿No? Ese es el problema. Así aparece el problema. Pero noten ustedes que hay un problema muy grave ahí. Entonces, yo espero que la nueva Constitución logre relegitimar la política y que eso sirva no para relegitimar los partidos tradicionales, pero sí que cree un contexto para que surjan nuevos, que se identifiquen no con la política de los últimos 30 años, sino con la política de la nueva Constitución, y que eso permita recuperar esa idea, esas instituciones, porque yo creo que hoy día no sirven para cumplir la función que tienen que cumplir. Y entonces hoy día aparecen como puras máquinas de poder, al servicio de quien las controla. Y claro, si los partidos son máquinas de poder, mejor que estuvieran prohibidos, ¿no? Difícil. Yo creo que con eso mismo de los partidos, el acuerdo del plebiscito que de repente se lo arrogan ellos como parlamentarios fue distinto. O sea, ellos cumplieron una situación de crisis que había en ese momento, ¿no es cierto? O sea, yo sé que hay diferentes posiciones respecto al acuerdo. Yo tengo la mía, yo respeto, por cierto, a las personas que piensan distinto, pero tengo la mía. Yo creo que es un error decir que el acuerdo del 15 de noviembre fue un acuerdo de los políticos. No. Fue un acuerdo, fue un proceso constituyente arrancado a la clase política por un pueblo movilizado.
Y por eso yo creo que es tan importante que el acuerdo era de verdad, tiene cosas de verdad. Y lo que muestra que fue arrancado. Es cosa de ver la cara que tenía la presidenta de la UDI cuando firmó el acuerdo. A lo mejor alguno de ustedes vio esa foto. No tenía precisamente la cara de quien estaba metiendo un gol. Era al contrario, tenía la cara de a quién le estaban metiendo un gol, ¿no? Por ejemplo, o sea, que haya un plebiscito, si el plebiscito del 25 de octubre es algo que buscamos por tanto tiempo. Ustedes se acuerdan hace 4 o 5 años que estábamos haciendo campaña para un plebiscito constituyente y el ministro del Interior de Bachelet, ojo, no de Piñera, de Bachelet, el ministro del Interior decía, eso es un atajo raro. Y ahora repentinamente todo ese plebiscito que había sido imposible por 30 años, se hizo posible. Y vean ustedes, eso ocurrió, no había pasado un mes desde el 18 de octubre. No alcanzó a pasar un mes desde el 18 de octubre y ya teníamos un plebiscito con fecha y teníamos un proceso constituyente que iba a partir desde una hoja en blanco. O sea, eso por supuesto no es lo que consiguió, no lo consiguieron las negociaciones de la clase política. Eso lo consiguió el pueblo movilizado. Y lo consiguió, claro, a través de la clase política, por así decirlo, se los arrancó a ellos. Y por eso es fundamental para el resto del proceso constituyente el grado que va a haber de participación ciudadana. Si hay un alto grado de participación ciudadana, yo creo que el proceso constituyente va a ser exitoso. Si la reacción es decir, no, ya esto ya corre solo por su cuenta, o ya si hay desmovilización ciudadana, yo creo que eso va a afectar las posibilidades del proceso constituyente de ser exitoso. Porque ese es el poder que está moviendo el proceso constituyente, el poder del pueblo movilizado, no el de los acuerdos entre bancadas parlamentarias. Claro, es lo que se vio también con el... Exacto, ese es también un espléndido ejemplo. Con respecto a eso mismo y dándole énfasis también al tema, muchos dicen que, bueno, que le restaría legitimidad la cantidad de votantes si es menor la cantidad de votantes que van el 25, si no llegamos al 50% de los votantes que pueden ir. Yo, o sea, entiendo que legalmente no le resta ninguna legitimidad, pero sí entiendo, como usted dice, que mientras más vamos a votar, le damos más fuerza al proceso, ¿verdad? Exacto. Ese es el Sí. punto. Sí, yo estoy de acuerdo con fundamental. eso. Legalmente gana el plebiscito el que saca un voto más y se acabó. No hay más que hablar. Pero claro, la pregunta es ¿cuánta fuerza ciudadana va a haber en el proceso constituyente? Y ahí no hace una diferencia muy grande que vote, no sé, por el 45% o que vote el 70%. O sea, yo creo que la participación en el plebiscito va a ser un dato bien importante cuando se llegue el momento de determinar cuánta fuerza hay en el proceso constituyente y eso quiere decir cuántas probabilidades de que sea un éxito, etc. Este proceso después hay que elegir a los, perdón Pepe, hay ¿No? que elegir a los constituyentes, ¿cierto? O sea, Sí. ya sea, esperemos una convención constituyente o mixta, ojalá que no, pero hay que elegir a las personas que nos van a representar. ¿Hay alguna forma de hacer que este proceso no sea secuestrado por lo mismo de siempre o que tengamos ahí sentado gente que no quisiéramos que se siente a escribir esta nueva constitución? Bueno, las personas que lleguen a la convención van a ser personas que tienen que ser elegidas. Yo creo que lo que pasó desde el 18 de octubre va a tener un efecto electoral. Yo no creo que las votaciones de los partidos tradicionales sean las mismas votaciones que tenían antes del 18 de octubre, porque yo creo que se ha manifestado una suerte de rechazo a ellos. Esto muchos partidos lo ven y entonces buscan maneras de enfrentar el problema. Por ejemplo, ya se han anunciado que algunos partidos van a abrir sus listas para que vayan dirigentes sociales, que son independientes, etc. Yo creo que eso tiene que ser agudizado. O sea, yo esperaría. Yo formo parte de Fuerza Común, que es un partido, un movimiento que se incorporó al Frente Amplio, y yo esperaría que el Frente Amplio lo que hiciera fuera construir una visión constituyente con la sociedad, de modo tal que se convirtiera en un instrumento de participación ciudadana, como deberían ser los partidos políticos. Yo creo que si alguno logra hacer eso, le va a ir bien, porque va a calzar con la demanda ciudadana. Así que yo creo que hay que esperar a ver qué pasa, pero yo anticipo
que los resultados para los partidos tradicionales no van a ser tan buenos como ellos anticipan, porque yo creo que el movimiento del 18 de octubre se va a manifestar electoralmente. Y si la participación electoral es más alta, bueno, entonces ya no tenemos ninguna manera de saber cuál va a ser el resultado de esa elección. Así que yo creo que hay mucho espacio para que en la convención no estén los mismos de siempre. Yo he estado viendo varias de los videos que han tenido, y usted afirma que la Constitución que nos rige es tramposa. ¿Nos podría explicar un poco de eso? A ver, yo lo decía, aquí yo no reclamo ninguna originalidad. Yo comentaba una frase de Jaime Guzmán que explicaba cuál era el sentido de la Constitución, que tenía que ver con esto que yo les decía, ¿no? Que la Constitución era la solución que tenía la dictadura para que en Chile no pasara lo que pasó en España. Y entonces Jaime Guzmán lo dijo, tal cual, en la revista La UDI. O sea, esto no es escondido ni nada, está publicado, conocido. Y él decía, se trata de que si llegan a gobernar nuestros adversarios, se vean constreñidos a hacer algo no tan distinto de lo que uno mismo anhelaría, porque el campo de juego, la cancha, de hecho, impone restricciones que hacen extremadamente difícil lo contrario. Y ahora yo les pregunto a ustedes, ¿cómo le decimos a un juego que se juega en una cancha que hace extremadamente difícil que un equipo gane y extremadamente fácil que el otro equipo pierda? Perdón, bueno, sí. Yo creo que no tiene nada de especial. Eso es el paradigma de un juego tramposo. Eso es trampa, ¿no? Se trata de que si llegan a gobernar los adversarios se vean obligados a hacer lo mismo que nosotros, la UDI, queremos. O sea que si la UDI gana, la UDI hace lo que la UDI quiere y gana. Y si la UDI pierde, sus adversarios hacen lo que la UDI quiere y ganan. Entonces, para la UDI, ganar es ganar y perder es ganar. Para los otros, ganar es perder y perder es perder. ¿Cómo se llama eso? No es necesario ser abogado ni profesor universitario, ¿no? Yo creo que es bastante obvio. Ahora, yo les diría otra cosa que yo también creo que es obvia. Porque si uno preguntara por qué la Constitución es tramposa, yo creo que todos entendemos esto. De nuevo, sin necesidad de ser abogado, ni profesor universitario, ni doctorado en Edimburgo, ni nada. Esto es puro sentido común. Si las reglas de un juego las decide unilateralmente un equipo y se las impone a otro, ¿qué es lo probable? Que esas reglas sean tramposas, que beneficien a ese equipo, ¿no? ¿Cuál es la mejor garantía de que las reglas no van a ser tramposas? Ojo, no estoy diciendo la mejor garantía de que van a ser las mejores reglas posibles, pero sí que no van a tener un problema, que no van a ser tramposas. Bueno, que se pongan de acuerdo antes del partido los dos equipos, ¿no? Todos sabemos eso. Todos sabemos que si nosotros discutimos las reglas en la mitad del juego, nos vamos a terminar peleando. Pero que si discutimos las reglas antes de jugar y nos ponemos de acuerdo, no hay problema, ¿verdad? Entonces, la Constitución de 1980 fue una Constitución que fue impuesta unilateralmente por los vencedores militares del 11 de septiembre. Y entonces, como fue un acto de imposición unilateral, entonces es obvio, ellos se dieron la Constitución que les convenía a ellos, que protege sus intereses. Entonces es su Constitución, no es nuestra Constitución, ¿no? Y lo que necesitamos, la solución del problema, es que tengamos una Constitución que no sea de ellos y que tampoco sea de nosotros, sino que sea nuestra, que sea de todos. Y eso es lo que yo espero que salga de una convención constitucional íntegramente elegida, que va a tener que decidir desde una hoja en blanco, por 2/3 de sus votos, una nueva Constitución. Lo que va a surgir, a lo mejor no es la mejor Constitución posible, está bien, pero va a ser una Constitución no tramposa. Por eso mismo. Me pregunta Beatriz si nos puede explicar este proceso que se nos viene. Se viene primero la votación por el apruebo, ¿cierto? Sí. O el rechazo, el 25 de octubre, y luego otros plebiscitos. ¿Cómo se gana en cada uno de ellos? ¿Qué porcentaje se necesita? Pregunta. Sí. Primero viene el plebiscito. El plebiscito tiene 2 preguntas. La primera pregunta es, ¿quiere usted una nueva Constitución? Y a eso uno vota aprobando, o sea, responde votando apruebo o rechazo. Apruebo votan los que quieren una nueva Constitución, rechazo votan los que no quieren una nueva Constitución. Y eso pasa a la segunda pregunta. Las 2 preguntas, los 2 votos son totalmente independientes, ¿no? Da lo mismo lo que usted vote en el primer voto, igual puede votar en el segundo. El segundo voto dice, ¿qué tipo de órgano debería acordar la nueva Constitución?
Y las posibilidades son una convención mixta constitucional, que está compuesta 50% por personas elegidas especialmente y 50% por parlamentarios en ejercicio elegidos por el Congreso. Esa es la convención mixta. O una convención constitucional. La convención constitucional es íntegramente elegida en una elección que va a ocurrir el 11 de abril. Para cualquiera de estas opciones gana si tiene un voto más que la otra. Aquí no hay 2/3, nada. Aquí es mayoría. El que saca un voto más, si el apruebo saca un voto más que el rechazo, gana el apruebo. Si la convención constitucional saca un voto más que el rechazo, que es la convención mixta, gana la convención constitucional. Aquí un voto más y gana. Si gana el apruebo, entonces, yo creo que va a ganar el apruebo y la convención constitucional. Yo creo que va a ganar el apruebo porque por todas las razones que ya hemos explicado, yo no creo que el Chile está enamorado de su constitución, no precisamente. Y yo creo que va a ganar la convención constitucional porque yo creo que cuando se trata de preguntarnos quiénes deberían hacer la nueva constitución, yo no creo que los primeros que vamos a llamar no son exactamente los parlamentarios. Así que yo creo que va a ganar apruebo y convención constitucional. Estamos bien, ¿no? Sí. Ya. Eso lleva a que va a haber una elección el 11 de abril, junto con la elección municipal y de gobernadores regionales y de concejales, alcaldes, cores. Junto con eso va a haber una elección de los miembros de la Convención Constitucional. Se van a elegir 155 miembros, más una cantidad de escaños reservados que todavía no se ha acordado finalmente, pero parece que se está acordando para pueblos originarios. Entonces, eso quiere decir que va a ser 155 más, no sé, un número entre 9 y 25 adicionales, que van a ser escaños reservados para pueblos originarios. Yo pensé que estaban dentro de los 155. No. Bueno, todavía no hay un acuerdo final, así que podrían decidir que están dentro de los 155, pero las cosas como van, parece que va a ser que son adicionales. Además, ojo, la Convención Constitucional es paritaria, mitad hombres y mitad mujeres. Ya, eso se va a elegir el 11 de abril. Y entonces se elige la elección del 11 de abril, eso supongo yo. Después de la elección hay que dar un tiempo, porque si alguien tiene alguna objeción a una elección, que se contaron mal los votos, tiene que poder reclamar, etc. Así que yo supongo que si la elección es el 11 de abril, la convención va a estar instalándose, no sé, a mediados o a fines de mayo, supongo yo. Y desde ese momento tiene 9 meses para hacer su encargo. Su encargo es acordar el texto de una nueva constitución. Son 9 meses que se pueden extender por 3 meses adicionales. Una vez. Que yo creo que se van a extender, así que yo calculo que va a ser un año. Eso quiere decir, ya estamos, fíjense, si la convención empieza a mediados de mayo del 2021, ya estamos, la convención termina a mediados de mayo del 2022. Proponiéndole un texto al país de nueva constitución. Ese texto tiene que ser plebiscitado. Hay un plebiscito a la salida, que yo supongo, por las reglas normales, que debería ser algo así como 90 días después de que se convoca. Así que si estamos a mediados de mayo del 2022, mediados de junio, julio, agosto, así que yo supongo tipo fines de agosto debería ser el plebiscito, o septiembre. Así que capaz que tengamos, y si el plebiscito, si la nueva constitución se aprueba en el plebiscito, se promulga y se deroga la constitución de 1980. Así que capaz que tengamos una constitución promulgada el 18 de octubre del 2022. Ese es el cronograma. La última votación, la del 2022, que podría ser en agosto, esa es con voto obligatorio, ¿verdad? Con voto obligatorio, sí. Las otras son voluntarios. Sí, ¿por qué el plebiscito de entrada es con voto voluntario y el plebiscito de salida con voto obligatorio? No me pregunten a mí, yo no tengo idea. Aquí hubo algún tipo de chanchullo, porque es obvio. Debería haber sido, a mi juicio, con voto voluntario obligatorio los dos. Pero bueno, yo siempre he sido partidario del voto obligatorio. Como se está viendo la situación, en este momento la derecha tiene una lista, la Concertación y otros grupos tienen 2 listas. ¿Cómo afectaría el resultado de esta elección de constituyentes si fueran tan separados? ¿Y cómo se pueden integrar la gente? O sea, ¿cómo podría integrarse la gente, algo lo explicó antes, en cada una de estas listas? O sea, para que no sean los que salgan los mismos políticos de siempre. De hecho, ya hay algunos que se están candidateando. ¿Sí? Exacto. Sí, no, yo creo que esa última parte de la pregunta, como yo decía antes, yo creo que va a depender de lo que las coaliciones decidan hacer.
Y yo creo que hay coaliciones que van a estar más conscientes de la necesidad de lograr representación de esas organizaciones sociales que no miran a los partidos políticos, y otras que van a estar menos conscientes. Y como decía yo espero que el Frente Amplio esté especialmente consciente de eso, porque yo creo que si el Frente Amplio empieza a ser visto como un partido más de la política tradicional o una coalición más de la política tradicional, va a desaparecer, no va a tener ningún sentido. Eso es lo que yo creo. Respecto a lo primero, que era, recuérdame. Las listas. Las listas que... Sí. Bueno, por cierto, si se produce mucha dispersión de listas, eso afecta a los dispersos. O sea, si la oposición actual, si las fuerzas de la nueva Constitución van repartidos en muchas listas, entonces por supuesto que sus resultados electorales van a ser negativos. Por eso a mí me preocupa la idea de que hayan listas independientes. Porque si hay listas independientes, más una lista de la antigua Concertación, más una lista del Frente Amplio, o sea, si vamos en 5 o 6 listas, yo creo que eso puede tener consecuencias electorales catastróficas. Así que yo espero que la oposición tenga la visión suficiente como para acordar algunos términos básicos de convergencia para la convención, que permita que vaya toda ella en una lista o a lo más 2. Mira, los expertos, la gente que se dedica a contar estas cosas dice que 2 listas no produce todavía una dispersión que dañe. Más de 2 listas empieza a producirla. Así que yo espero que haya la sabiduría política y la responsabilidad suficiente para que la oposición no vaya en más de 2 listas, ojalá en una, pero no en más de 2. Sergio pregunta... Dale, Pepe. Una pregunta Sergio pregunta, los ejemplos de los cabildos fueron ejemplos interesantes de participación. ¿Este proceso constituyente concibe algo de eso? En rigor no, o sea, porque eso no está en el proceso constituyente. En el proceso constituyente hay una convención, y la convención se elige, y la convención decide, etc. Pero, yo creo que, como yo les decía, yo creo que la nueva constitución, su legitimidad se va a jugar en si puede recuperar la idea democrática. Y yo creo que lo que va a pasar cuando la convención esté operando es que junto con la discusión institucional que va a ocurrir en la convención, va a estar habiendo otra discusión, una discusión que va a estar ocurriendo en la sociedad, en contextos como este, pero muchos. Y yo creo que la pregunta central va a ser cómo se conectan estas 2 conversaciones, estas 2 discusiones. La discusión constitucional que está ocurriendo en la convención y la discusión que está ocurriendo en la sociedad. Si la discusión que está ocurriendo en la convención es vista como representando a la discusión de la sociedad, entonces la cuestión va a funcionar bien. Si es vista como algo que no tiene nada que ver con ella, una discusión paralela, independiente, etc., entonces lo probable es que la convención sea vista como la cocina, que los mismos de siempre se apropiaron del proceso constituyente y que entonces lo que saquen ellos no nos interesa. Por eso yo creo que es muy importante cuál va a ser la manera en que se va a buscar conectar lo que está ocurriendo en la convención con la sociedad. Porque, como decía Elizabeth, yo creo que el punto, lo que nos enseña la reforma del retiro del 10% de las AFP es que la política transformadora solo puede ser real en la medida en que el poder que usa sea el poder de la sociedad. O sea, en el caso del 10%, uno podría preguntarse, ¿no? ¿Cómo esta política institucional, que nunca ha podido enfrentarse al poder económico, en este caso pudo enfrentarse al poder económico más grande de todos, que es el de la AFP? Y mi respuesta sería, se pudo enfrentar al poder de la AFP, no por la capacidad negociadora de los líderes parlamentarios, no fue eso, no fue un poder construido en el Parlamento. Se pudo enfrentar a la AFP y entonces pudo autorizar el retiro, porque la política, en ese caso, supo conducir una demanda que venía de la sociedad. Ahí está la fuerza, ahí está el poder. En la medida en que se conecta, la política institucional se conecta con la sociedad, entonces la política puede avanzar. Y lo mismo vale para la Convención Constitucional. En la medida en que la Convención Constitucional se conecte con la sociedad y la discusión que va a estar habiendo ahí, entonces yo creo que va a haber fuerza para tener una nueva Constitución legitimada. Eso está por verse y va a depender de decisiones como el reglamento de la convención, pero también de decisiones unilaterales que tomen distintos agentes durante la convención. ¿Cómo va a funcionar el que los convencionales vayan de vuelta a sus territorios a dar cuenta de lo que está pasando en la convención, a participar en la discusión social que está ocurriendo ahí? ¿Cómo se va a construir una asamblea
paralela que pueda interpelar a la convención. En fin, todas esas cosas están por verse y yo creo que van a ser muy importantes por esto, porque se necesita producir esta vinculación entre estas dos discusiones. Yo, Pepe, es que pensé que ibas a consultar. Bueno, me quedan varias consultas dando vuelta con esto que usted acaba de decir. Este proceso o esta asamblea todavía no tiene reglamento, por lo que estoy entendiendo, para que funcione. Por lo Exacto. tanto, no podemos saber si sus reuniones van a ser públicas, van a ser transmitidas, como las del Senado, los de los diputados. ¿Eso se puede saber? Porque sin eso, sin al menos esa herramienta, no tenemos ninguna herramienta en el fondo, Totalmente. como para poder controlar. No, ¿Cómo hacemos presión ahí? hoy día todavía no se sabe. Ahora, hace un par de meses, no sé si ustedes se acuerdan, un par de diputados lanzaron la idea de que las deliberaciones de la convención fueran secretas por 20 años. O sea, yo creo que eso es totalmente inaceptable. O sea, eso es exactamente lo contrario a lo que se necesita. Ahora, yo creo que cuando llegue el momento de decidir el reglamento, ahí va a haber que estar muy atento a esas cosas. Pero por otro lado, yo creo que nosotros, los chilenos y chilenas, ya perdimos la inocencia. O sea, no es fácil que nos pasen un gol de esa envergadura. Porque en ese sentido yo creo que vamos a estar bastante atentos. Y ahí va a haber que hacer presión. Por ejemplo, para que todas las sesiones de la convención sean públicas, para que haya audiencias públicas, para que haya mecanismos de rendición de cuentas de los convencionales ante los territorios que los eligieron. Eso todavía no está decidido. Y cuando se decida va a haber que estar bien atento a esos términos. Sí, muy importante. Importante porque para poder mantener el control de la situación, digo yo. Exacto. Esta constitución, como usted dijo hace poco, se va a construir desde una hoja en blanco, pero con los tratados internacionales que ya existen, ¿cierto? Sí. Pero muchas de las leyes que están colgando ayudan a que no podamos mover cosas de las que están amarradas dentro del país, que nosotros querríamos mover, los derechos de agua, qué sé yo, un montón de otras cosas. Eso va a significar que nos vamos a demorar más en hacer estos cambios, que el proceso es un proceso más largo, más allá del 2022 que termina la Constitución, ¿verdad? Sí. A ver, por ejemplo, tomemos el caso del agua, que es un buen ejemplo. Hoy día la Constitución privatiza el agua, ¿no? Dispone que sobre los derechos de aprovechamiento de agua hay derechos de dominio, derechos de propiedad privada. Y eso implica que hay mercado de agua, tiene una serie de consecuencias. Yo esperaría que la nueva Constitución no va a privatizar el agua. Porque no va a haber 2/3 para privatizar el agua. Y recuerden, todo lo que no tenga 2/3 no llega a la nueva Constitución. Ahora, supongamos, por hipótesis, que tampoco hay 2/3 para decir que hay un derecho humano al agua o que el agua es pública. Supongamos que no hay 2/3 para ninguno de los dos lados, ¿no? O sea, si hay 2/3 para decir que hay derecho humano al agua, mejor. Pero supongamos que no hay. ¿Qué es lo que ocurre? Bueno, el agua no es que el agua quede en un limbo, ¿no? Quiere decir que la Constitución no va a decir nada sobre el agua. Pero entonces, la regulación del agua, ¿dónde va a estar? Bueno, en el Código de Aguas. Y entonces, después de la nueva Constitución, tendremos que discutir un nuevo Código de Aguas. Y eso, por cierto, que va a tomar tiempo. Yo creo que después de la nueva Constitución va a haber un periodo de adecuación de toda la legislación a la nueva Constitución, que fue lo mismo que ocurrió cuando se dictó la Constitución de 1980. Y ese periodo va a ser más, o sea, eso va a ser más largo, más corto, y va a tener algunas cosas que van a ser más urgentes que otras. Por ejemplo, yo anticiparía que dadas las condiciones de sequía y todo lo que se ha discutido, lo probable es que la necesidad de un nuevo Código de Aguas esté más bien arriba en la lista de urgencia, o sea de las cosas que se haga más pronto. Hay otras cosas que van a ir quedando más para después, pero va a haber un proceso que va a ser largo, pero que va a empezar con algunas cuestiones más rápidamente de ajuste de toda la legislación a la nueva Constitución. Pepe. Yo te iba a pasar la pelota porque tú ibas a hacer una pregunta de educación. No sé si la mantienes o la hago yo. No sé. La hago yo. Lo que pasa es que, don Fernando, usted ha escrito bastante sobre reformas a la educación en este país, ¿cierto? Sí. ¿De qué forma usted cree que influye esta urgente modificación para los cambios que vienen en nuestro país, la modificación a la educación?
sobre todo en lo que es participación ciudadana, porque es muy importante que nosotros nos eduquemos en el fondo para que podamos participar, pero las nuevas generaciones tienen que estar mejor educadas, creo yo, ¿no? Sí. Bueno, yo creo que parte de lo que mueve al proceso de discusión que hay hoy día, en términos constitucionales, es la necesidad sentida por muchos ciudadanos y ciudadanas de entender el problema, ¿no? O sea, yo creo que lo que estamos experimentando, lo que estamos viendo, es un aceleradísimo proceso de autoeducación ciudadana. Porque la gente se da cuenta de que necesita, para tener una opinión, necesita entender el problema y que eso supone conversar. Entonces yo creo que eso está pasando. Pero más generalmente respecto a la educación, yo creo que yo esperaría que la nueva Constitución consagrara un Estado cuyo deber fundamental es asegurar los derechos sociales, entre ellos el de educación. Y yo diría que lo que eso significa es que el sistema educacional tiene que ser organizado de modo tal de abrirle oportunidades de desarrollo de la personalidad a todos, y que esas oportunidades no dependan de cuánto cada uno puede pagar. O sea, yo creo que un sistema, en mi opinión, un sistema en el cual las oportunidades que se abren de desarrollo de la personalidad, que se abren a cada uno, depende de cuánto uno puede comprar, cuánta educación uno puede comprar en el mercado, a mi juicio es un sistema inhumano. Y entonces se trata de organizar el sistema educacional de una manera alternativa al mercado, sin mercado. Ojo, esto no quiere decir que tenga que ser solo educación estatal. Es perfectamente posible que haya educación no estatal, pero que no sea de mercado. De hecho, así ha sido en la historia de Chile, ¿no? En la historia de Chile la libertad de enseñanza fue una libertad que fue defendida principalmente por la Iglesia Católica, no porque quería hacer negocio, sino porque quería tener la posibilidad de tener colegios católicos. ¿No? Entonces, el punto de que la educación tiene que ser un derecho social, la educación no puede organizarse como un mercado, porque si se organiza como un mercado, entonces las capacidades, las posibilidades de cada uno van a depender de cuánto cada uno puede pagar, y eso es inhumano. Y yo espero entonces que la nueva Constitución declare que la educación es un derecho social, declare que la educación tiene que organizarse de un modo alternativo al mercado y que el Estado tiene un deber fundamental de organizar un sistema educacional que abra iguales oportunidades de desarrollo de la personalidad a todos, y que la nueva Constitución haga algo parecido respecto de la salud, respecto a la seguridad social, respecto a la vivienda, que son los 4, por así decirlo, derechos sociales más característicos. Ya nos queda poquito porque Daniela me está apurando ya por el otro lado. Sin entrar en la violencia y a juicio suyo, ¿cómo podemos ayudar a empujar estos cambios? ¿Qué debemos hacer nosotros los ciudadanos comunes para ayudar que esto cambie realmente? Bueno, yo diría, primero que nada, por supuesto, participar en los procesos electorales, ¿no? O sea, el 25 de octubre yo creo que hay que ir a votar. Yo entiendo que hay gente que está preocupada por ir a votar por la situación del coronavirus, por cierto, ¿no? Pero yo creo que hay varias cosas que, primero, yo creo que la gente ha ido aprendiendo cómo salir de la casa con seguridad, ¿no? O sea, cuando uno ve a la gente que hace cola ahora, que sabe que no puede entrar a un local, porque en el local solo puede haber 4 personas, y eso significa que tiene que hacer además cola afuera, y uno ve la cola, y la cola está hecha con distanciamiento. Entonces, eso yo creo que la gente ha ido incorporándolo a sus rutinas habituales, y que todos lo hacen con mascarilla, en fin, todos ustedes lo han visto, lo han hecho también, igual que yo, ¿no? Entonces, el hecho de que las personas hayan ido incorporando esas precauciones habituales a sus rutinas, hace que sea más fácil que las tomen, y que todos las tomen el día de la votación. Así que esa es una cosa. Segundo, se están tomando distintas medidas de seguridad para la votación misma. Por ejemplo, esto de que se llama a las personas a que lleven su propio lápiz Bic, lápiz azul tiene que ser, ¿no? De modo que no haya un lápiz que va pasando de mano en mano, porque así iría contaminando de mano en mano también. O que la cámara secreta va a ser una cámara ventilada. Entonces, yo creo que eso hace que, como decía, creo que el director del servicio electoral, ir a votar no va a ser más peligroso que ir al supermercado o ir al almacén. Y si uno lo hace eso con cuidado y con precaución, eso no debería significar un riesgo significativo. Además de eso, de participar en los eventos electorales, yo creo que hay una cuestión o sea, aquí ha habido movilización popular. Y esa movilización popular es la que ha abierto este proceso. Si no, no habría habido proceso constituyente. Y entonces, claro, hay distintas formas de participar.
en esa movilización popular, ¿no? Desde, no sé, caceroleo hasta marchas y manifestaciones como la del 25 de octubre, que probablemente cuando se pueda volver a hacer, van a volver a aparecer. Yo creo que hay que estar atentos a las distintas posibilidades que hoy se pueden hacer de participación en transmitir este mensaje, ¿no? Chile necesita una nueva constitución porque Chile necesita una política distinta. Una política que permita que nosotros los ciudadanos tengamos la última palabra respecto de cómo queremos que Chile esté organizado. Y para eso se necesita movilización popular. ¿Cuáles son las formas de movilización que hoy día están disponibles en las condiciones actuales? Bueno, yo mencionaba algunas, que no son muchas, pero hay otras. O sea, yo creo que hay mucho espacio ahí para creatividad, etcétera, y entonces hay que estar atentos también al tipo de oportunidades que se va abriendo. Pero yo creo que participar en los procesos electorales y movilizarse en la medida en que en las condiciones actuales sea posible y seguro hacerlo, son las cosas que yo pensaría en respuesta a tu pregunta, José. Bueno, en honor a la hora, le vamos a agradecer a don Fernando. No sé si alguien quedó alguna pregunta, me parece que no quedó ninguna pendiente de las que nos enviaron, ¿verdad? Bueno, agradecer entonces la claridad, el tiempo por estar con nosotros hoy día respondiendo a nuestras inquietudes y aclararnos bastante las dudas que teníamos, que eran muchas. Así que muchas gracias por su tiempo y por la exposición, don Fernando. Bueno, muchas gracias a ustedes. Espero que las explicaciones les hayan servido para entender mejor las cosas y tomar mejores decisiones, que es de lo que se trata, ¿no? Así que muchas gracias. Y este tiempo va a ser largo y espero que lo podamos tener de repente de nuevo. Pero claro. No me acuerdo. Así que muchas gracias, un aplauso. Pueden abrir los micrófonos. ¡Bravo! Gracias. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias, muy bueno. Gracias. Gracias.